Qué duda cabe que el pueblo de Israel, los judíos, representan el pueblo elegido. El ambiente sociopolítico en el que aparece Jesús de Nazaret, tenemos una clara noción de que es el Mesías de Israel. Obviamente va a traer muchas convulsiones políticas. En el momento en que empecé a ver a Jesús, yo permití que eso continuara. Eugenio Zolli, el gran rabino de Roma, se hace bautizar. Es un personaje extremadamente interesante. Edith Stein, cuando entra en la oficina de la Gestapo, dice: bendito sea el nombre del Señor, porque sabía que si uno muere odiando, alimenta el odio, pero si uno muere amando, el odio se corta, vence el amor. Edith Stein nace en una familia judía, en la zona alemana, que ahora ya es polaca, en Breslau, y era la pequeña de 11 hermanos. Familia totalmente de tradición judía, y el padre fallece cuando ella tenía año y medio. Eso significa que la madre tuvo que hacerse cargo de la familia y del negocio de maderas. El padre era negociante de maderas y falleció en un viaje de negocios. La madre se hizo cargo del negocio y los hermanos mayores educaron a Edith Stein. Edith Stein, por su parte, vio a los hermanos mayores cómo estudiaban y a su madre cómo trabajaba. Así que ahí juntó tenacidad con estudio y eso le acompañó toda la vida. Y cuando tenía 14, 15 años, tuvo una crisis a nivel escolar, académica, abandonó la escuela y también abandonó la religión, porque no entendía cómo sus dos tíos, tenía dos tíos, uno materno y otro paterno, se habían arruinado económicamente, no pudieron superar esa ruina económica y se suicidaron. Entonces ella no entendía para qué servía la religión, si no podía responder a un problema vital. Y bueno, pues decidió abandonar la religión y aferrarse a la razón. El padre Ulrich, carmelita alemán, dice que se volvió incrédula radical, no atea, sino incrédula, porque ella nunca en ningún escrito aparece que sea atea, ella nunca lo dice, sino que se ampara en la sola razón. Por eso el padre Ulrich dice incrédula radical. Pero bueno, en todo caso, si se deja ella, eso sí que dice, abandono voluntariamente la oración, con respeto además a la fe judía, pero la abandono. Y ahí hay un camino de conversión poco a poco que Dios va haciendo su obra, pero va descubriendo a compañeros de universidad, profesores, católicos, protestantes, judíos, es decir, que empieza en ella una visión tolerante, de apertura a la trascendencia. Ella en los años 16, 17, 18 empieza a leer casualmente a Santa Teresa de Ávila, que se la encuentra en un curso de filosofía, San Juan de la Cruz, algunos evangelios, San Agustín también lee, y poco a poco va surgiendo en ella una inquietud. ¿Qué es esto de la fe cristiana? Y ya cuando le regalan el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, y lo lleva de vacaciones a la casa de su amiga Conrad Martius en Bergsaber, una noche lee el libro de la vida y dice: aquí acabó mi búsqueda de la verdad. En el catolicismo está la respuesta, porque ella dudaba entre protestante y católico, entonces se hace católica. Decide hacerse católica esa noche de junio del 21. Ella se encuentra con un Dios humano, una humanidad, un día a día, que no se queda cerrado en una oración de un sábado de la tarde o en un templo, sino que está en la cotidianidad. Se encuentra con Cristo, por ejemplo, sin ponerle ya nombre, pero sí que hay algo que dentro de ella bulle y después en su autobiografía lo identifica. Está el encuentro con la cruz cuando muere su amigo Reinach en el frente de guerra, en la Primera Guerra Mundial, en 1917, que ella piensa, bueno, voy a ir a visitar a su viuda porque estará destrozada, y cuando va a buscar a visitar a la viuda de Reinach, es la viuda la que está consolando a Edith Stein. Y se da cuenta que es aceptar la cruz, que tiene esta cruz que da consuelo, que no da desconsuelo. Ahí se queda como también marcada. Pero ya venía de atrás, esto fue en el 17, venía de atrás porque en 1916, cuando ella va a defender la tesis doctoral a Friburgo, en el camino a Friburgo tiene varias experiencias. Tiene experiencia con su amiga también Pauline Reinach, que es la hermana de Adolf, que falleció, en la catedral de Frankfurt. Entran a visitar la catedral, porque Pauline era católica, entra allí a visitar la catedral y de repente ve una mujer que viene con la cesta de la compra y se pone a rezar. Eso le choca, como puede ser una mujer que viene de la compra y reza a un Dios humano, un Dios diario. Eso le choca, pero en ese viaje también le choca cuando va a visitar un museo y se encuentra con una diosa griega que le deja fría, y cuando ve a Jesús y al pie la Magdalena,
Dice, pero ¿por qué esta imagen a mí no me sorprende? ¿Por qué esta imagen a mí me da consuelo? No sé, que da una serie de detalles. O, por ejemplo, también cuando reconoce que en una tarde que ella está en la universidad y se siente como muy abatida, se ve reconfortada cuando escucha un himno de Bach que está basado en un salmo. ¿Por qué eso a ella la reconforta? ¿O por qué le reconforta, por ejemplo, estudiar latín, que ella reconoce después que es la lengua materna de la Iglesia, y matemáticas le dejan fría? Una serie de detalles que le van marcando, no pasan desapercibidos para ella. Y de hecho ya en la boda de su hermana, en 1920, ella ya reconoce que en su cuarto, en su habitación, en la casa de Breslau, ella tiene un cuadro de San Francisco, siendo judía. De hecho, la hermana le dice, no, quita este cuadro porque para una boda judía un santo no pega. Y ella pensó, pues yo quiero dejarlo ahí porque les va a venir muy bien que les acompañe en su vida, ¿no? Es como un consuelo para un matrimonio que un santo les vaya guiando. Entonces, detalles importantes. En esa búsqueda del Mesías, en esa unión del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, la religión judía, ella nunca reniega de su raíz judía, ella se considera que es del pueblo judío y está muy orgullosa de ser del pueblo judío. Para ella es una continuidad en la fe. Y de hecho, cuando ella pide bautizarse, se bautiza el 1 de enero de 1922, que en aquella época, el 1 de enero, se celebraba la fiesta litúrgica de la presentación del Señor. Ahí tenemos claramente cómo ella se considera o da tanta importancia a ser esa bisagra, como era Cristo. O sea, Cristo es judío, Mesías es judío, presentación en el templo es rito, y ahí pasamos a esa vida del Mesías, ese seguimiento del Mesías. Ella eso también lo cumple, entonces decide bautizarse esa fecha, donde une Antiguo y Nuevo Testamento, donde da esa continuidad al judaísmo. No es un renegar a la fe, sino es como complementar el camino. Es el camino de Cristo, y ella quiere hacerlo ahí. Y elige el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, Teresa por Santa Teresa de Ávila. Benedicta porque realmente mucha vida interior ha crecido en ella con los benedictinos. Y de la Cruz, porque la cruz para ella fue ese encuentro con Cristo y donde fue creciendo su espiritualidad. Ella siempre cuando se ha considerado como la nueva Esther, se ha definido como la nueva Esther y estaba dispuesta a morir por su pueblo. Uno puede decir, bueno, claro, eso está clarísimo, después de todo lo que pasó uno puede entenderlo así, pero lo curioso es que ella lo dejó escrito antes de fallecer. Casi 4 años antes ella había dicho que ella se ofrecía a morir para la salvación del mundo, para evitar una guerra mundial, para restaurar el orden mundial, para la lucha para que el anticristo no venciese, por el pueblo judío. Ella se ofrecía y lo dejó escrito. Y ese papel lo encontraron 4 años después. Entonces es una cosa que ella lo tenía ya dentro. ¿Cómo lo tenía dentro? A base de oración. Y cuando ya vino a buscar la Gestapo y se fue con su hermana, dijo, vámonos a entregarnos por nuestro pueblo. O sea, en ningún momento ya dijo, yo no lo soy, vamos a entregarnos por nuestro pueblo. Y lo vivió amando, pero porque ya tenía esa unión con Cristo, o sea, esa simbiosis, esa unión con la cruz era ya tan fuerte, y también era bastante significativo que ese último año, desde noviembre hasta agosto, una semana o 2 antes de ser arrestada, estuviese trabajando en el libro de San Juan de la Cruz. Ese camino de ciencia de la cruz, ¿qué significa esa ciencia de la cruz? Y para ella esa investigación, ese estudio de San Juan de la Cruz, para resaltar, hay muchas ideas, pero yo creo que la que más me parece significativa es cuando habla de las llagas que pueden tener muchos santos. Y esa vida interior en Cristo ha crecido tanto que rebosa en llagas. Y yo creo que ella fue a Auschwitz en ese tren con ese convencimiento. No hay ninguna raza, ninguna civilización que sea tan antigua como la de Israel. Precisamente por eso Dios le elige a ese pueblo, nada menos que para traer al Mesías. Y el Mesías es Jesucristo. En busca del Mesías es un proyecto muy novedoso. El tema del judaísmo, el de los judíos, está vivo, está latente y en cierto modo subyace en nuestra fe. Entonces resulta que
En la epístola a los romanos, San Pablo nos dice que al final de los tiempos, pues los judíos entrarán en la Iglesia Católica. Mi familia ha sido afortunada y ahora 3 de nosotros somos católicos. Entendí que la auténtica visión católica sobre los judíos y el judaísmo es, como dijo San Juan Pablo II, la de nuestros hermanos mayores en la fe. No creo que mi identidad católica niegue mi identidad judía. Y yo le pedí a María que curara a mi padre judío. Mi padre se curó y yo me hice cristiano.